Aldo Linares conversando con Moth the Mouth. Hola, nuevamente estamos en un jueves y en este jueves quiero agradeceros a todos y a todas que estéis aquí con nosotros, que seáis parte de este viaje, de un viaje que va a ser interesante porque hay algo muy bonito y es el hecho de que cuando el talento viene mezclado con la magia, se producen cosas prodigiosas, se producen cosas muy especiales y por eso creo que procede pues primero agradeceros que estéis aquí nuevamente como cada jueves. Esto lo estamos grabando ahora, son las 18:23 y lo vais a ver pues a las 20:33. Y jugando con esos planos de tiempo, pues me encanta poder tener junto con nosotros y con todo lo que vendrá después a una persona que es muy interesante y que es Amaya López Carromero, pero que también es quien da la vida a Moth the Moth, que está aquí. Así que Amaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Aldo. Mira, es muy bonito que estés aquí porque justamente antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho, te vi hace muy poco aquí en Madrid tocando como artista invitada de Anna Bones Householf, que yo la adoro también. Y pensé, wow, si van a tocar juntas, esto tiene que ser potente, tiene que ser especial. Y la verdad es que fue potente y especial, pero al mismo tiempo fue algo que me encantó y era que había una cosa muy física y al mismo tiempo una cosa que era como volátil, que estaba ahí flotando. Y llámalo orgullo personal o algo así, dije, no, bien, es que me encanta porque sé que va a ser interesante lo que va a haber. Y el concierto fue alucinante. Entonces, desde ya digo a la gente que no te conozca que investiguen tu música, pero que si puede, te vea en directo porque es que es una pasada. Y claro, ahora me contabas que la gira ya había llegado a un punto a su calma, ¿verdad? Sí, hice 6 fechas en España, Santander, Zaragoza, Barcelona, en el Amfest. Luego con Ana también en Madrid, el 11, y luego hice un par de fechas más, una en Donosti, en el Alcherri Bar, que es un bar de jazz sobre todo. Ujú. Y luego finalmente el Cosmic Fest, otra vez con Ana, no el mismo día, Ujú. pero sí que hubo 3 fechas ahí que se solapó con actuaciones suyas, algo de lo que yo por supuesto estaba encantada porque también soy muy fan de su música. Ujú. Y nada, la verdad que fueron 6 fechas increíbles, tanto por la experiencia para mí a nivel de carrera y el tipo de conciertos que fueron, la respuesta del público. También estábamos antes ahí friqueando un poco sobre temas de sistemas de sonido y tal. También era una racha así más larga de conciertos en las que estaba probando cosas que no había hecho nunca antes en directo. Así que desde ese punto de vista, la verdad que muy emocionante y un poco, un poco de miedo también. Pero luego, la verdad que sobre todo también por la gente que me acompañó en la gira, conduciendo Nuria, mi manager, mi pareja que me hace el sonido también, que es increíble. Ujú. ¿Qué voy a decir? Un poco. Pero no, la verdad que fue increíble tener a gente conmigo en la que confiaba y cada noche estaban ahí a mi lado y detrás de mí, ¿sabes? Y siendo parte también de ese sonido que muchas veces a quien se ve quien está sobre el escenario, pero muchas veces es para que eso pueda pasar, hay mucha gente detrás también. Claro, claro. Así que Pero mira, a mí me encantó porque ya entrando un poco en materia, me encanta eso entrando en materia porque queda así como muy serio, ¿no? Pero una cosa que me encantó de tu directo, porque recuerdo que llegué, me puse prácticamente en la segunda fila. Y claro, quien escuche tu música se va a encontrar, es como un trayecto. La música de Moth the Moth es como un trayecto, pero es un trayecto en el cual hay como subidas y bajadas, inmersiones y ascensiones, es como muy, muy peculiar.
Y fue... Me encantó que las capas que hay en tu música fuesen como un golpe, pero no un golpe brusco, sino un golpe que lo veías venir poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que pum, te llega, ¿no? Y que cuando te llega es como, te quedas pum, como para atrás, ¿no? Y me gustó porque parecía una autoexposición tuya ante todo, ¿no? Y ante el propio sonido, y eso lo primero que pensé es, o hay que ser muy valiente, o, o hay que estar expuesto al factor sorpresa, decir qué puede ser todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Tú qué sentiste cuando estabas en el escenario? ¿O qué sientes cuando estás en un escenario? Pues mm, creo que está muy ligado a los motivos por los cuales hago música, o que principalmente es una obsesión absoluta por el sonido y por el arte en formato sonoro y por cantar también. Creo que estoy obsesionada con cantar. Desde toda mi vida es algo que siempre me ha sanado mucho a mí personalmente. Y para mí crear música es una forma de abstraerme de la realidad y a la vez ser capaz de expresar o muchas veces autoexplicarme cosas que no sé gestionar de otra forma, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido como algo muy unido a... Ni siquiera ha sido... no tiene una intención detrás de, pues venga, voy a hacer un disco. O, es más que nada como que los discos los vomito, ¿sabes? O sea, lo hago porque lo tengo que hacer, es una necesidad. Entonces, subirse a un escenario... aparte de, bueno, pues todo el tema de nervios y tal, por temas técnicos y tal, desde un punto de vista así más emocional, es como algo que tiene dos caras. Una que puede ser muy positiva, si la gente que está en el público notas que hay una reciprocidad o que están comprendiendo o que están... No sé si comprendiendo es la palabra adecuada, pero que están yendo contigo en ese viaje y que tienen una vulnerabilidad y se están abriendo a la posibilidad de experimentar eso contigo. O también puede producirse el caso contrario, ¿no? De que haya una incomprensión y precisamente como es una música pues muy autobiográfica desde un punto de vista un poco simbolista, o sea que no, tampoco es que sea muy explícito, ¿no? Pero sí que es algo muy, muy íntimo y muy personal y la verdad que era cuando notas que no hay una comprensión o una buena recepción, sí que puede ser algo bastante difícil como performer. Pero ¿sabes? Es muy, muy reseñable el hecho de que, claro, o sea, es como una inmersión en ti, en comprender cosas y en traducir algunas cosas tuyas, ¿no? Pero, claro, para quien no te conozca, se preguntarán, ¿por qué el nombre de Moth? ¿Por qué? Pues es algo como que ha evolucionado también mucho, yo creo, como todo en mi música, al menos. Comenzó... Yo siempre escribía cuentos de pequeña y escribía canciones y tal, desde muy muy pequeñita. El primer teclado que me dieron ya, en vez de aprenderme las canciones que me tenía que aprender, estaba ahí escribiendo cancioncillas. Y a los 13, 14 años hicimos una especie como de grupo de chicas de rock en el colegio. Y yo pues me creé mi proyecto de habitación, ¿no? Y como personal, como mi proyecto, ya mi carrera en solitario, preparándome ahí para la vida de rockstar, ¿no? No, es broma. Pero sí que como comencé pues a hacer canciones también en mi habitación, pero ya un poco más con esa motivación, un poco más de adolescente, ¿sabes? De, pues voy a hacer un grupo y va a ser como súper gótico y, ¿sabes? Yo la niña más darks de la clase, ahí debajo de un pino todos los recreos para que no me diera el sol. O sea, muy, muy, muy vergonzoso todo. Y pues mi grupo en ese momento, mi proyecto en ese momento se llamaba Moth. Obviamente. Y pues hice ahí algunas cintas ahí con
gente llorando sangre y tal, muy, muy horrible todo. Ujú. Y pues nada, pues ese nombre se quedó conmigo toda mi vida, tuve grupos y tal, pero siempre Moth, que seguía conmigo, era el proyecto donde yo pues hacía cosas más personales, más experimentales, donde quería explorar cosas que a lo mejor no cabían dentro de los otros grupos que tenía. Y finalmente, después del último grupo así serio que tuve de rock en Madrid, nos separamos pues por motivos vitales, porque la gente tenía trabajo, tenían que hacer cosas, y yo pues obviamente yo tenía muy claro que me quería dedicar a la música dentro de lo posible y seguí con mi proyecto, y entonces decidí sacar a la luz este proyecto Moth que había llevado tras de mí tantos años, y lo llamé Mod de Moth pues un poco por, no sé, como hacerlo un poco más personal a la hora de intentar crear un seudónimo, un personaje, que es la polilla Matilde. Que pues un poco como quitándole un poco de peso y un poco de seriedad al tema este de como gótico súper serio, un poco vergonzoso, ¿no? Y también dándole un punto, pues eso, más de misterio de quién es este personaje. Es un insecto, es una reina noruega que manda a unos señores a descubrir la Antártica. Que es la reina Mod, o sea, la referencia a Mod viene de ahí. Entonces, no sé, como que para mí era un personaje ficticio que aunaba pues un componente como de hieratismo por la parte de insectos y a la vez como de fe sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Como fe ciega de seguir adelante, no sé. Pero me encanta porque, claro, en lo que estás contando hay como tantas partes, tantos trozos, tantas cosas conectadas. Claro, me pregunto, ¿y tú te recuerdas cómo eran las primeras canciones que hiciste? Cuando... Sí, de hecho, mi canción más popular, muy a mi pesar, no a mi pesar, o sea, obviamente estoy contenta de que tanta gente la haya escuchado, pero es una canción con guitarra que está en mi primer disco, y creo que esa canción la debí escribir con 17, 18 años. Y ahí está. Entonces, pues las primeras canciones que hice para ese proyecto eran sobre todo con guitarra, porque el piano como que lo tenía más asociado a pues temas más académicos, tener que ir a clase, tener que aprender repertorio, etcétera. Entonces la guitarra pues para mí era este instrumento que me había encontrado una guitarra en algún sitio de casa de mis abuelos y me la había llevado, y yo podía hacer ahí lo que quisiera, no tenía ningún tipo de componente académico. Entonces era un poco, pues venía un poco por ahí. Entonces un poco más adelante empecé a mezclar los dos instrumentos también. Y pues sí, las canciones la verdad que eran un caos absoluto, no creo que tuviesen demasiado valor artístico, o sí, no sé, es un poco, no sé, creo que no soy buena persona yo para juzgar eso, Pero sin embargo estabas en esa época antes de, digamos, o sea, entre las guitarras, luego el piano, esa época gótica, digamos, por decir, ¿tú recuerdas qué grupos escuchabas así que los tenías como muy...? Pues la verdad que nada muy extremo. Es que cuando yo era adolescente internet no era una cosa. Entonces, claro, yo pues a lo mejor eran discos que me pasaba gente. Yo durante toda esa época lo que viví fue como el apogeo del nu metal, ¿sabes? Entonces, pues por ejemplo, un grupo que a mí me marcó mucho fueron Tool o Deftones y tal, por la temporalidad, ¿sabes? Un poco más, incluso antes de eso, sí. Smashing Pumpkins me gustaban mucho. Y entonces era un poco como esa idea de... Me acuerdo que además un día alguien me llevó un fin de semana a un grupo a un bar de estos a un bar gótico de Madrid, no sé ni qué bar era.
Y yo, vamos, o sea, vamos, me encantó, pero luego no había nadie en mi entorno tampoco para poder acceder a ese tipo de Ujú, música. The Cure sí que había escuchado porque tuve un socorrista, ujú, un socorrista súper gótico, ujú. que era como algo bastante anacrónico y Es me una traía, mezcla curiosa, ¿eh? Socorrista gótico es curioso. era muy gracioso. Y nos hicimos muy amigos, tenía Ujú. pues como 4 o 5 años más que yo y me traía cintas de cassette y yo me las escuchaba ahí, pues no sé, la verdad que no recuerdo muy bien. Recuerdo The Cure y creo que hay cosas también de Joy Division y tal, pero como un poco más ese rollo. Ujú, Tampoco el tema más metal extremo y black metal y tal, eso no lo descubrí hasta mucho más mayor, claro. porque en mi entorno no había nadie que escuchase eso y no tenía tampoco acceso a ese tipo de música. Y una Pero, cosa que me da mucha curiosidad, porque cuando has hablado de lo del piano, por ejemplo, ¿sí? eh, el otro día, hablando con Sara Agueda, que es arpista, Ujú. decía que, claro, que el arpa es uno de los instrumentos más antiguos que hay y que para tocarlo es mucho más complicado porque lo estás tocando, tú no estás viendo, o sea, Mm. está todo así. Entonces que hay una relación muy distinta. Y yo pensaba en ese momento cuando hablaba con ella, ¿no? Pero en el piano tienes el teclado, tienes las octavas, pero el reto es también tremendo, ¿no? Porque es otro tipo de relación, no es pulsar una cuerda, es otro tipo de contacto, ¿no? Como otro tipo de lenguaje. Yo supongo que sobre todo para la música que haces, que hay una variedad en tu música, no, tu música es multicolor, por decirlo, tiene multiambientes, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante especial el hecho de conectarte con un teclado, ¿no? Con un piano o con un sinte, o sea, es con la tecla, ¿no? Con la textura del sonido, Mm. ¿no? Sí, la verdad que a mí el piano me parece un instrumento muy difícil y tengo mi relación amor-odio con ello. Eh, a ver, así eh, como diría, Em, como reflexión final sí que llegaría al punto en el que digo, realmente me encanta el piano como Ujú, instrumento, me parece maravilloso, me parece que tiene una fuerza y una potencia que, sobre todo los pianos acústicos, que tienen una potencia que es desbordante, o sea, me parece como un triunfo, ¿sabes? ujú. De la ingeniería musical, ¿sabes? Que como dentro de la sociedad cultura. Bueno, ya, eso, que me estoy yendo por las ramas. Pero que sí que me parece que para tocarlo, precisamente por la facilidad, bueno, facilidad que te da, cómo está diseñado y que puedes tocar, realmente puedes estar tocando 10 notas a la vez. Si empiezas, cuando empiezas a aprender el piano, es todo bastante fácil, hay como un poco de escalón ahí cuando empiezas a eh, tener que sincronizar las dos manos, pero muy pronto se empieza a volver increíblemente complicado, pero desde un punto de vista cognitivo. Y es que da lo mismo lo que practiques, que hasta tienes que echar horas de que Mm, tiene que ser memoria muscular, o sea, el cerebro no te da, bueno, y la gente que toca el órgano ya, o sea, eso es otro nivel de tener que usar los pies, ya. el tener que el tener la capacidad de estar escuchando todas las melodías a la vez o las armonías que se están creando, eh, me parece muy complicado. Y vamos, o sea, yo muchas veces la gente me pregunta que por qué no saco más discos y es que la realidad es que es porque me lleva muchísimo tiempo componer una canción. O sea, hasta que no soy capaz de tocarla y luego cantar encima Ujú, y si a lo mejor tiene a lo mejor más cosas añadidas, pues que hago cosas de loops. También lo tengo que pensar, eso de, bueno, voy a repetir esta frase y entonces esta frase luego la voy a usar más adelante en la canción o voy a construir una parte a partir de esta frase. Entonces, ¿cómo puedo tocar esto para que funcione a la hora de lupearlo? ujú. O cómo puedo hacer esto para no... Si hay una parte que cuesta mucho cantar, pues por ejemplo tengo que ensayarla mucho, mucho hasta que estoy suficientemente a gusto con Ujú. cantarla, con que también puedo concentrarme en lo que estoy tocando. Entonces, la verdad que sí que me lleva bastante tiempo. Pero mira, te lleva bastante tiempo, pero es una pasada porque
Luego, los resultados son muy interesantes y me encanta porque, por ejemplo, lo voy a enseñar así. O sea, fijaros, me encanta y además cómo se refleja la luz aquí. Pues Tengo el original ahí detrás, mira. claro, claro, es que es una pasada, o sea, es que Ofne, o sea, es un disco que me gusta muchísimo porque se nota que está hecho con un sentido, se nota que está hecho con entidad, ¿no? Y se nota que está hecho con, digamos, el punto en el que hay una intención muy marcada de querer expresar algo, ¿no? Pero es que claro, o sea, si estoy poniendo una imagen en la que se ve el disco, pero es que si yo lo abro aquí también, es que es una pasada, o sea, es que es muy, muy bonito. Y se nota el hecho de que estás contando algo que tiene sentido para ti, o sea, que no es simplemente el ejercicio de hacer una canción, que entiendo que el ejercicio de hacer una canción también requiere su esfuerzo, ¿no? Pero aquí hay algo más, porque, claro, o sea, estamos hablando de 8 historias porque son como historias, cada una de las canciones son historias, ¿no? Y con títulos muy, muy especiales, y con simbología que para mucha gente que en el misterio pues puede ser muy atractiva, si estoy acercando una para que se vea así. Eh, y me pregunto, para ti, porque entiendo que detrás de todo esto, o sea, detrás de este arte y con esta imagen que sale aquí en medio, que se ve así, tiene que haber algo, algo que está ahí como misterioso, escondido, enigmático, lo que sea. Pero, ¿cómo es tu inmersión en estas historias? ¿Cómo nacen esas historias? Porque tú me dices, ¿no?, que tienes que hacer la música, pero que la letra luego tiene que venir. ¿Cómo es tu contacto con eso que se llama inspiración, por decirlo así? Eh, pues muchas veces a través de los sueños y a través de los sueños durante el día. Ujú. Como eh, creo que suelen ser cosas o mm, sucesos o estados de los que de alguna forma necesito escapar o necesito procesar y mi cerebro de alguna forma empieza a construir algunos eh, escenas o em, personajes que de alguna forma muy intuitiva sé que tienen relación con, con eso, ¿no? Ujú. Y eh, uso las canciones como forma de explorar esos mundos que para mí de forma intuitiva tienen sentido y que quiero saber lo que hay al otro lado, ¿no? Entonces es como que intento seguir a estos personajes o intento em, seguir, tirar del hilo, ¿no? Si a veces no es un personaje per se, en Finisterre, por ejemplo, Ujú. es una especie de camino que se va abriendo, entonces llega un punto en el que es como una especie de toma de decisiones y luego en la segunda parte de la canción se describe que se abre un jardín y entonces hay una serie de animales y hay una simbología entre ellos. Y no es algo como que tampoco busco que haya una coherencia explícita o una narrativa explícita, como si te coges una novela y tiene, ¿sabes?, unos personajes que siguen un arco y luego Ujú. pues hay una catarsis o tal, sino que es como algo mucho más abstracto. Ujú. Entonces, a mí personalmente es algo que me gusta mucho también desde el punto de vista artístico. Eh, Artistas surrealistas como Leonora Carrington o Remedios Varo, que de Claro, claro. hecho estoy haciendo un disco ahora con un dúo gallego Ujú. precisamente sobre el trabajo de Remedios Varo. Fantástico. Yo en este canal he Y estado también hablando, porque es que es fantástica, es claro. fantástica, sí, sí. Totalmente, Y su totalmente. trabajo es espectacular. Ujú. Y de hecho el otro día debatíamos sobre si su trabajo se encuadraría mejor dentro de la fantasía o del simbolismo surrealista. Claro, Y sí que es verdad que tiene un punto de vista fantástico, pero no como lo que entendemos, yo creo, en este siglo fantasía, ¿no? En plan claro. dragones y Ujú. magos y sino que es como un poco ese punto un poco Jung Sí, 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 sí. simbológico o simbólico Sí. de tu cerebro por algún motivo genera un objeto o genera
un escenario o genera un personaje y tú sabes que ese personaje significa algo en concreto. Y a la vez, a la hora de crear una canción en la que hay una catarsis o una evolución, para mí es algo casi como ritualístico, muy sanador a la vez. Es una forma de comprender determinadas cosas o de procesar determinadas cosas. Sí, y además es que, mira, me encanta porque eh, cuando has dicho Remedios Varo, Leonora Carrington, Jung, claro, es que se me viene a la cabeza Juan Eduardo Cirlot también, que también he hablado aquí, ¿no? O los experimentos de Valdelomar, ¿no? Que hacía cosas muy curiosas también, ¿no? Sí. O Segundo de Chomón también, ¿no? Sí, Segundo de Chomón. De hecho, el vídeo que hice para una de las canciones de aquí no es de Segundo de Chomón, obviamente, pero sí que usa un poco como todo ese periodo de 1910 y tal. Es un poco estilísticamente, desde un punto de vista estético, Orfné está muy inspirado en eso. Un poco como esas películas de los años 40 o antes, que tenían como un poco ese orientalismo, Claro, claro. a pesar que dejando de lado las cosas negativas de todas esas elecciones artísticas, ¿no? Sí. Pero como un poco centrándose exclusivamente en el aspecto escapista casi, de intentar trascender el día a día y buscar en estos símbolos una catarsis de cosas que son difíciles de expresar. Claro, y es que además justo ese punto de lo difícil de expresar, yo creo que cuando coges, digamos, una senda, lo difícil de expresar resulta que ya no es que sea difícil de expresar, sino que cobra otra forma de expresión. No sé, te lo digo porque, por ejemplo, escuchando tu música, me pasó algo curioso, ¿no? Y que me ha pasado con Anna von Hauswolf, que me ha pasado con William Basinski, o que me pasa a veces con Suno, por ejemplo. Y es que me es sinestésica. O sea, escucho y puedo pensar olores, por decirlo así, ¿sabes? Y viéndote en directo, era una sala, contándole a la gente cómo era una sala que pues era una sala de conciertos normal, pero que las luces se quitaron bastante, estaba todo muy bajo, con lo cual había como unos matices. Y se me ocurrió que según iba pasando tu concierto había como un ritmo de horas, como que había un trayecto de horas. Y fue una cosa muy curiosa, ¿sabes? Porque cuando acabó pensé, vale, ¿qué hora sería con esta última canción? ¿Qué hora es? Y se me ocurrió una hora. Para mí era justo el punto en el cual el anochecer ya es consciente de que es anochecer, ¿sabes? Pero claro, cuando vi el reloj me di cuenta que no era otra hora, entonces fue como una especie de shock muy curioso. Y pensé, claro, es que esto es muy... los surrealistas estarían súper encantados de este juego de plano, ¿no? Este juego de horas. Pero claro, pensé, ¿pero qué estará pensando ella? Porque claro, ella está cantando todo esto, ella lo está interpretando, ella está trabajando en directo a lo que ha hecho. Pero me imagino que tendrás esa tensión de decir, la canción se me puede ir o es completamente suya y yo la estoy interpretando, pero porque ya no es mía, no me pertenece, sino se pertenece a ella misma, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me parece, vamos, lo agradezco mucho que hayas tenido esa experiencia. Para mí, o sea, como significa mucho que digas eso. Y lo de las canciones, que las canciones sean su propia cosa, no puedo estar más de acuerdo. Y hace poco escribí una frase así rara en un diario. Suelo hacer diarios que no tienen sentido, o sea, es como cosas, con dibujos, anotaciones. Y un día escribí, hay que estar en conversación con la obra. Y me parece otro motivo por el cual no acabo las canciones, o me lleva tanto tiempo, es porque
es como si tú empiezas a escribir algo porque has tenido un impulso interno, ¿no? Has escuchado algo en tu cabeza, una melodía, o simplemente desde un punto de vista sinestético tienes una emoción que es como está cargado y te sientas al instrumento que sea y de repente consigues hacer una frase o un motivo o lo que sea que tiene, que acierta a capturar eso. Y entonces es como eso, tiras del hilo y llega un punto en el que llegas a un cruce de carreteras y no sabes por dónde seguir. Nunca tomo decisiones de esa forma. Sigo tocando y tocando y tocando y probando millones de cosas hasta que suena la flauta y digo, esto sí es. Y por eso digo lo de estar en conversación con la obra, porque creo que, no sé, yo la forma en la que entiendo la creación de piezas que tienen intención artística, no porque alguien puede crear un cuadro muy bonito para que vaya con su salón, ¿no? O que esté buscando representar la cara de una persona, pero si estás buscando esa no sé, como salir de ese plano del mundo, tienes como que intentar verte un poco como un canalizador de algo. O sea, y entonces es un poco eso, tener esa porosidad de probar cosas y conseguir plasmar algo que está en tu subconsciente, o para la gente que sea creyente, pues en su religión o lo que sea, o su musa, ¿sabes? Yeah. Pero sí que es eso, un poco estar en esa conversación, como preguntar a la obra, ¿esto es correcto o no? O sí. Y creo que cuando consigues tener paciencia y consigues que todo tenga una coherencia, ¿sabes? Se nota. Yo creo que se nota. ¿Y cómo es tu relación con la partitura? Pues cuando era más pequeña sí que solía escribir cosas más en partitura. Ahora lo suelo usar más a la hora de anotar ideas, y a lo mejor tengo algún patrón que sea un poco más complicado de tocar y que grabando vaya a ser un poco difícil de entender lo que estoy haciendo con las manos, sí que lo suelo anotar, pero no suelo usarlo para componer. O sea, empiezo y es como un poco por reacción, toco hasta donde llegue, y si no sé dónde seguir, pues juego con esa parte de la canción, intento imaginarme la escena, dónde seguiría, qué escena sigue a la que tengo ya solidificada, y si encuentro algo que tiene sentidos, con lo que tiene sentido seguir, pues lo hago, y si no, no. Si no, espero a otro día. Pero lo interesante es que, claro, o sea, en todo ese trayecto, pues tu primer disco, Home Futil Home, empezaste haciendo cosas de una forma, luego seguiste haciendo otras con The Inner Wastelands, yo creo que el hecho de tomarte tiempo para hacer los discos también, probablemente tenga que ver con esa especie de relación que tienes con tu propia música, ¿no? Y en el fondo que es una cuestión de respeto también, ¿no? Sí. Pero ¿te ha pasado en algún momento que la canción te diga no me toques, ya basta? Porque a veces, me gusta preguntarlo, ¿no? Porque a veces es complicado hasta qué punto uno es capaz de decir, vale, ya la canción no requiere más, no hace falta más. Pues eso, por ejemplo, diría que hay canciones que estoy tocando ahora que son muy diferentes de cómo se concibieron al principio. Y creo que cuando lo de tener la conversación con esta cosa, ¿no? Sigue una vez que se ha creado. Es como tú creas algo y es una entidad, y tú pues la interpretas, la presentas al mundo, pero a la vez tiene su propia vida, y para que pueda seguir habiendo una honestidad y una conexión, y para mí poder entrar dentro de ese punto pues más empático o más permeable cuando estoy tocando, necesito interpretar la canción desde donde estoy yo en ese momento. Entonces cambia mucho, y han cambiado mucho las canciones, no solo por instrumentación, que ha habido temporadas en las que he tocado con batería o con violinista y tal, o ahora, por ejemplo, tocando sola, hay cosas que por el hecho de tocar sola pues puedo hacer o no puedo hacer. Entonces
yo creo que eso tiene mucho que ver cómo estás tocando la canción. Incluso si la toco en un instrumento, si toco en un piano acústico o toco en un piano eléctrico, Ujú. cambia, ¿sabes? Algunas cosas, las frases cambian también. No sé. Creo que las canciones son como... Me gusta pensar en las obras de arte como algo... Bueno, tampoco es que esté diciendo que mis canciones sean obras de arte. Pero Para mí, lo son, lo son, lo son, lo para mí son. lo son. Lo son, lo Bueno, son. las trato como tal y las trato con... Y quiero pensar que las trato con respeto y con... Eso, como si fuesen pequeños seres que se han manifestado. Pues lo son, y además es que yo creo que tienen el valor de la versatilidad, porque, o sea, no... tu música, has estado en bastantes sitios muy, muy distintos, ¿no? O sea, en sitios que son de rock como que son de jazz, en sitios de, digamos, donde pues algún snob hablaría de la alta cultura, y, o sea, ¿sabes? Ujú, Pero quiero decir que lo interesante de todo esto es que es porque se valen por sí mismas, entonces mm, es una cosa interesante, ¿no? Y además es muy válida, pero me da la sensación que en tu universo musical lo mismo puede estar, qué sé yo, Eric Satie ujú. qué sé yo, y Ligeti que no sé, que pues, qué sé yo, Gorgoroth o no sé, o los Cramps, no sé, por decirlo así, ¿no? Ujú. Que hay como, digamos, tu universo musical más próximo, ¿qué estrellitas tiene por ahí? Pues sí, no está muy lejos de, de lo que estás nombrando. Yo siempre he estado muy obsesionada con la música. Cuando era pequeña, pues mi primer contacto con la música fue a través de el folclore castellano, Ujú. porque a mi abuelo le gustaba mucho cantar y de hecho, hay una parte en la que sale cantando con 90 y pico años Qué bueno, en qué bueno. Orfné. Ujú. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bien. Y pues entonces esa fue una de mis muy, muy, muy primeras experiencias con la música. Mi madre también le gusta mucho cantar, como su padre, entonces pues Ujú, ellos desde que yo era muy pequeña pues cantaba y pues muchas canciones me las aprendí pues a la vez que hablar. ujú, Y muy pronto también mis padres me apuntaron a piano, entonces pues tuve la pata esa de el clásico, que la verdad que tengo muy buen... Hay mucha gente que tiene como mucho trauma con el tema de la educación clásica. Yo ujú, creo que en- entiendo que hay cosas que quizá para mí personalmente no hubiesen funcionado mejor de otra forma, pero le tengo mucho respeto y sobre todo que estoy muy agradecida, ¿sabes? De haber ujú. podido tener acceso a eso. O sea, me parece... Vamos, me siento increíblemente privilegiada de haber tenido acceso a esa educación. Y luego, pues, supongo que lo otro, de haber estado en un entorno, pues, un poco más alternativo y tal, haber sido una persona curiosa y siempre me ha llamado mucho el drama y las cosas así muy, muy, muy gritonas y Ujú. muy, muy ruidosas y tal. Y de hecho es que me parece que, o sea, por ejemplo, en el folclore castellano hay muchísimo drama y horror y gente matándose y en la clásica también, eso con 14 años empecé a hacer canto clásico también, entonces pues todo el repertorio lírico pues igual, en plan que si no sé quién ha apuñalado a no sé cuántos, que si hay una bruja ahí con un casco vikingo, ¿sabes? No sé, o sea, es como todo muy, muy rocambolesco y muy... Entonces, pues no sé, es algo como que siempre me ha traído mucho esa Ujú. intensidad. Yo creo que porque me generaba pues una catarsis o un release de cosas y, y no sé, siempre he estado muy abierta a todos esos mundos y ahora mismo, por ejemplo, aquí en Edimburgo, por poner un ejemplo así del día a día, igual un día voy a la ópera que al día siguiente voy a un concierto de metal extremo, Ujú. ¿sabes? Entonces, de hecho, hay unos amigos que ahora se han venido aquí a vivir a Edimburgo, pero salgo en el disco, canté para ellos en una canción del disco Ujú. y hacen black metal avant-garde ¿Cómo se llaman? rarísimo, Ashenspire. Ujú.
han sacado un disco increíble este año. No es por hacer un plug ahí, pero de verdad que, o sea, me parece que son como el 11º mejor disco en Rate Your Music de 2022. Y están en un sello pequeñísimo. El disco se llama Hostile Architecture, arquitectura hostil. Y es un grupo de, pues eso, metal, diría black metal, pero tiene muchos aspectos de hardcore también. Entonces, pues eso, muy avant-garde y muy teatral también, pero no teatral en plan Arturus sino sinfónico, sino como muy agresivo, ¿sabes? Más, pues no sé, tirando más en plan a lingua ignota casi, ¿sabes? Ese rollo más del noise y eso, y la verdad que, pues yo qué sé, es que es algo que forma parte de mis gustos musicales. Y son cosas que no entiendo muy bien por qué tiene que haber tanta división entre por ejemplo, el clásico y el metal, por poner dos ejemplos, ¿no? Me parece que en muchos casos se tocan Claro, mucho. claro. Sí, o sea, en las estructuras se nota muchísimo también, además, Y ¿sabes? en los, por ejemplo, Penderecki, o sea, me parece como lo más horrible y lo más agresivo que posiblemente se haya escrito jamás. Y hay muchos grupos de metal que en realidad son pop con distorsión, o sea que... Claro. Quiero decir que en el género musical para mí no es donde yace la intensidad o la honestidad o no sé. Creo que son decisiones estéticas y ya está. En tu... Porque claro, pensando un poco en todo esto y en tus canciones y en las colaboraciones que puedes hacer, pero sobre todo en el directo, de la exposición de tus canciones, que las transformas además también, hay una cosa que me ha venido a la cabeza y es el hecho del trabajo de tu voz, porque esa es otra historia, o sea, una cosa es el trabajo con el piano, otra cosa es el trabajo con los instrumentos, pero ¿y con tu voz cómo es? Porque eso tiene que ser otro punto de como domar un caballo también, ¿no? En el sentido de esa intensidad que tiene, ¿no? De saberse avanzando a través de la canción, ¿no? Sí, hay mucho trabajo detrás. Llevo cantando toda la vida. Con 14 años empecé a hacer canto clásico. Luego estuve hasta los 21, me parece, haciendo clásico. Lo dejé durante un montón de tiempo, el clásico, pero durante ese tiempo estuve tocando en grupos de rock. Luego empecé Mob the Moth. Y hace, me parece que 6 o 7 años, en Edimburgo, mientras estaba haciendo aquí el doctorado, se me abrió la oportunidad de acceder a clases de canto otra vez y aprovechando, vamos, o sea, completamente la oportunidad, porque supuestamente era como clases de canto para hacer presentaciones en directo y yo, vaya, sí, necesito mejorar mis y nada, y la verdad que me apunté a unas clases de canto aquí con una profesora que me recomendaron, que hacía clásico y, o sea, de las mejores decisiones de mi vida. Luego fui a hacer otro curso de ópera en el Conservatorio de Glasgow y a través de ahí conocí a mucha gente, a muchos grupos de ópera así semiprofesionales por la zona. Entonces de hecho participé en un par de óperas aquí y estuve como 3 o 4 años todos los días cantando 2 o 3 horas de repertorio clásico y fue un salto enorme para mí el poder hacer eso también a la hora del directo, de tener un rango en el que estás a gusto y puedes expresarte realmente, ¿no? Y sí, es que es mucho trabajo y todos los días, porque es algo que si no lo usas pues también se pierde. Entonces, pues es algo que para mí no hace una obra o no hace una canción el que una persona tenga una técnica detrás, pero te da unas alas, ¿no? A la hora de poder expresarte. Que pues no sé, en mi caso para mí la voz, que es mi instrumento preferido, pues es algo que me gusta mucho y estoy muy obsesionada con ello, entonces. Bueno, y además sirve muchísimo para tus canciones porque es que les da justamente los matices que el sonido sugiere, ¿sabes?
Mm, Y gracias. sí, 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 porque es eso. Y ¿sabes algo? Me llamó mucho la atención porque cuando te estaba viendo en directo, pensaba, o sea, reconocía tanto elementos que podían venir del canto llano hiperantiguo, que a mí me Mm, encanta, em, pero no sé, o sea, me venían a la cabeza cosas pues de John Dowland, de Jos Kent, de Hildegard von Bingen, pero al mismo tiempo me venían cosas del jazz más antiguo, ¿sabes? Así como mm, más negro, más tal. Y pensaba, claro, ahí tiene que haber esa pulsión, ¿no? Y tiene que ser fascinante el hecho de sentir que de ti está saliendo esa potencia que no se ve, que son esos decibelios en la voz, ¿no? Tiene que ser alucinante, sobre todo en directo, porque cuando tú ensayas ahí en el estudio pues tienes una delimitación, pero en cambio en un directo es otra historia, o sea, está amplificado, estás viendo caras que no has visto nunca o que alguna vez habrás visto, pero la mayoría no las has visto, y tu voz está llegando, ¿no? Y te están mirando directamente. Eso tiene que ser fascinante también, el hecho de ver a la gente que te está mm. mirando, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que hablábamos antes, Ujú. de obviamente si tú ves que la gente está, está yendo contigo a donde tú estás yendo con la música, o sea, tú internamente te creces, te sientes como validado de seguir explorando eso, ¿no? Claro. Es una sensación increíble, sí, la verdad. Eh, ¿Y sueles escuchar tus discos o no los escuchas una vez que los haces? Pues mira, ayer, curiosamente, estuve escuchando mi segundo disco. Ujú. Pero es que igual hacía más de 10 años que no lo escuchaba. No me suele gustar nada escucharme grabada. Me gusta mucho, mucho, mucho escuchar cosas que he hecho cuando estoy haciéndolas. Y de hecho, creo que uno de los motivos por los que empecé este proyecto Moz, ¿no? Era porque como que quería escuchar un determinado tipo de música y no existían. Y es un poco como este grupo de Madrid, ay, ¿cómo se llamaba? El grupo en el que estaba Ana Curra. Ah, parálisis permanente. Parálisis permanente, Sí. que grababa, Eduardo Benavente decía, escucho cintas que he grabado con mi voz. La canción está Sí, autosuficiente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues es un poco ese Ujú, rollo de querer hacer algo y querer crear un sonido, crear unas canciones, una emoción ujú. y hacer una canción que captura eso o intenta capturarla, ¿no? Y a lo mejor la canción en sí es una mierda, ¿sabes? Pero tú la escuchas y es como, tío, esto es lo que quiero escuchar. Ujú. Y entonces cuando estoy escribiendo una canción, normalmente me suelo obsesionar mucho con las canciones y las escucho todo el rato. Y es lo que voy con los cascos por la calle y voy escuchando mi demo, mi demo horrible que acabo de grabar y es lo que... Pero luego una vez que ya está salido el disco y tal y ya está ahí en el éter Ujú. de los foros y las críticas, ya intento no mirarlas, Ya. y intento no escucharlo, e intento no olvidarme de que existe. En directo es otra cosa, porque la canción es como ese... Es como, creo que los discos son como un poco como una foto, ¿sabes? O sea, que tú puedes tener algo, en plan, yo qué sé, a tu amigo, ¿sabes? Que lo quieres mogollón y que es maravilloso, pero luego hay como una foto de esa persona. Y es que esa foto no es esa persona, es una foto. Ujú. Pues Mm. eso. Y te ha, tus discos, eso es una cosa que siempre me pregunto también, ¿no? Con las personas que crean y tus canciones o tus discos te han descubierto cosas de ti que desconocías. Es una buena pregunta. Eh, no lo sé, la verdad. Quiero pensar que sí, pero mm, mm, no de una forma explícita. Pero sí que, sobre todo en canciones más antiguas, las escucho y entiendo como cosas de mí Ujú. o del pasado, de cómo veía el mundo y eh, cómo me sentía en ese momento. Y en ese, hemos dicho el pasado y el futuro, ¿qué es lo que vendrá ahora? Pues llevo ya bastante tiempo trabajando en el próximo disco. Ujú, Es un poco, diría, un spin-off de Orfne, ujú, pero no lo sé. Es un poco como que las dos vienen de un lugar similar. Em,
pero sí, estoy trabajando en el próximo disco ya. Y pues algunas canciones las he tocado en directo ya. Siempre me gusta al menos tocarlas un par de veces antes de ir al estudio a grabar. Y también porque eso como que cogen energía del directo. Y nada, lo que pasa es que eso, bueno, todavía pues con calma, tampoco quiero ponerme una fecha límite porque me gustaría estar contenta con el resultado final independientemente de cuándo salga el disco. Para el año que viene sí que tengo un disco que está ya terminado, que es el disco con Traje de Saliva y sobre Remedios Varo, que se llamará Abordando el manto terrestre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y es un disco bastante extraño. Traje de Saliva son un grupo de dark ambient, sobre todo, y es una especie... O sea, el disco sí que va un poco por esos derroteros, pero tiene más componentes así, más neoclásicos también. Y es como pues muy onírico y muy cinemático, ¿se diría? Sí. Y pues nada, eso, la verdad que estoy con ganas de que salga ya. Luego tengo algunas colaboraciones que he hecho que también saldrán el año que viene, y luego tengo un grupo también, Healthy Living, y ese disco saldrá en abril también. Qué bueno, pues va a haber mucha acción. Jesús. Sí, la verdad. Qué bueno. Sí, por eso que Mod de Mod, yo espero poder empezar a grabar a mediados del año que viene, que esté todo acabado ya, pero sí que de momento eso es que hay bastantes cosas saliendo y este año he estado trabajando en bastantes otras cosas, así que tampoco he podido ahí poner el megaturbo. Bueno, va a ser interesante de todas maneras, va a ser muy interesante. Mira, ya queda poquito para acabar y quiero hacerte una pregunta que es un clásico aquí, que mi querido Javier Sierra dejó, ¿vale? Porque hemos hablado de muchas cosas y muchas han entroncado con tus misterios. Pero, Amaya, ¿tú crees en el alma? Es una buena pregunta. La verdad que no sé. Si digo que no, estoy mintiendo, y si digo que sí, también estoy mintiendo. Soy una persona muy atea. Pero sí que creo en la espiritualidad, pero no desde un punto de vista como ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice en español? O sea, por ejemplo, la gente que es como, soy autocomplaciente, algo así. Autocomplaciente, ¿no? Creo que el alma realmente emerge de que nuestros cerebros son tan diferentes como nuestras caras. y que cada persona es única en ese sentido, que es imposible replicar exactamente este soporte, ¿no? Que ya de por sí es como, creo que es como que creo en el alma, pero más como Ghost in the Shell. La idea de Ghost in the Shell, que es como que creo que el alma se podría crear también. Creo que es como una especie de efecto secundario de la complejidad biológica, y que también está condicionado por nuestras experiencias y que cambiamos cada día. No sé. Qué bueno. Pues mira, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros y quiero invitar a la gente que busque en lo que haces, que te busque. Primeramente que entre en moddemod.wordpress.com para que se informen de cosas que estás haciendo, que está tengo que actualizar la página. Bueno, pero ahí hay mucho material. Si están en Twitter, que te busquen en twitter.com, moddemod.com, en Facebook, facebook.com, moddemod, en Bandcamp, moddemod.bandcamp.com, y en YouTube es youtube.com, moddemod, y que busquen, bueno, y en Spotify también, evidentemente, pero que sobre todo busquen eso tan especial que tienes y que vamos, ya te digo, el escuchar el disco y verlo en directo hace que uno se empape más de ese universo que está tan vivo, pero que tiene esa cosa que te decía al principio, que es al mismo tiempo tan potente y tiene ese punto tan volátil que es como, supongo que es como cuando ves las ondas de humo o algo así, que sabes que tienen una personalidad pero que están ahí y que
que no son solamente eso, que hay algo más, ¿no? Que son como buenas cortinas en el mejor sentido de la palabra. Y quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros, quiero agradecerte que hayas pasado, que nos hayas contado cosas y que no será la última vez, espero, y que hayas estado cómoda seguramente, espero. Sí, Ujú. muchísimas gracias a vosotros y vosotras que estáis ahí escuchando y a ti, Aldo, por invitarme, de verdad, un placer. Y nada, hasta la próxima. Eso, pues nos veremos pronto seguramente y que estaremos muy atentos con lo que hagas. Gracias. Y nada, quiero agradeceros a todos y todas que hayáis estado aquí con nosotros y quiero invitaros a que busquéis en Moz de Moz y que encontraréis que Amaya pues es quien mueve los hilos de toda una historia que es muy interesante y que no tiene solamente una lectura, que eso es fascinante también. Y que esas canciones, lo mejor de todo es que están tan vivas como esa especie de inspiración, entidad, sea lo que sea, que surge de Amaya y que tiene esta potencia. Así que espero que el jueves que viene nos veamos. El jueves que viene habrá algo interesante también. Será otro vídeo grabado porque me toca estar de viaje nuevamente. Pero espero que os guste y nada, espero que pues todo esto os haya sido importante. Agradezco al gran Joe Lagerfeld que haya estado pues moderando y espero que la noche sea propicia. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, gracias. aldolinares.com